Y en otra información, desde ayer, distintas universidades públicas del país se fueron a paro total o parcial para exigir un aumento al subsidio a la educación que sea superior a la cantidad de 17,000 millones de pesos, además de un apoyo extraordinario de 5,000 millones para 9 casas de estudio que se encuentran en crisis económica, pues aseguran que no cuentan con los recursos para poder pagarle a su personal. Ante esta presión, ayer el presidente de la República aseguró que no cederá a chantajes aunque se pare el país, pero advirtió que si las demandas son justas, entonces pues sí, habrá medidas para atender la situación. Y precisamente para analizar este problema recibimos esta noche con mucho gusto al maestro Carlos Alberto Rosas. Él es especialista de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Salle. Maestro, bienvenido a Capital 21. Un gusto saludarlo, un gusto recibirlo. ¿Cómo le va? Al contrario, pues muy bien y gracias por recibirme e invitarme aquí y estamos a la orden para que lo podamos platicar. Y con este tema, maestro, una crisis en las universidades, en algunas de ellas por lo menos públicas, no hay dinero, dicen que no tienen los recursos suficientes, pero al mismo tiempo están involucradas algunas en grandes problemas como la estafa maestra. ¿Cuál es la situación jurídica y cuáles son las implicaciones jurídicas de toda esta situación? Claro, pues la verdad es que arrancas con un muy buen punto de vista por lo siguiente. Efectivamente, este problema tiene varios involucrados, ¿no? Y de alguna manera todos tienen como cierta responsabilidad. Por un lado, efectivamente, como dicen las universidades que están en quiebra, que son 9 específicamente, una de ellas por lo menos sí está involucrada en el tema de la estafa maestra. Y por el otro lado, el presidente de la República, en el pronunciamiento que hace de ayer en su conferencia mañanera, establece específicamente el decir, bueno, mi administración está costando una tercera parte de lo que cuestan las administraciones anteriores. Dice, entonces, quizás las universidades tendrían que empezar a ver la forma administrativa para poder empezar a tener un mejor rendimiento con los recursos que se les dan. La principal arista por parte del gobierno federal por el cual manifiestan un incremento en base a la inflación, específicamente porque algunas universidades han utilizado el tema de la autonomía como un escudo protector que genera una capa de opacidad en el manejo de los recursos. Yo creo que ese es, digamos, el panorama o el conflicto que estamos teniendo para empezar, digamos, ahí con ideas. Vaya, situación sumamente complicada. Me viene a la mente la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que es una de las que está implicadas en este caso y que ha venido de una situación económica sumamente complicada para los trabajadores, para el sindicato, pero lo más grave es que se deja sin clases a los alumnos, que se está perjudicando su desarrollo académico y bueno, el estar inmiscuidos en una situación como estas no es de ahora. Perfectamente las administraciones conocen cómo se manejan los recursos de las universidades y no se les puso un alto. Se dejó avanzar este problema y aquí están las consecuencias. Claro, y es muy importante lo que manejas por lo siguiente. Esto implica un tema laboral específicamente, porque el día de hoy, digamos, la bandera que han tenido los sindicatos y las universidades es específicamente el decir, en octubre ya no vamos a poder pagar las nóminas, ¿no? Sin embargo, perdemos de vista que, como tú acertadamente lo dicen, realmente las universidades tienen un presupuesto anual y en ese presupuesto anual pues, está etiquetado el salario de los trabajadores, salario que está protegido a nivel constitucional por el artículo 123 como intocable y por las constituciones locales. Yo creo que una válida pregunta que se podría hacer para la administración de las universidades es decir, oye, si ese recurso desde que empieza el año, el 1 de enero, lo tienes etiquetado y no lo puedes tocar porque son salarios, ¿cómo puede ser posible que cuando llegues al mes número 10, pues saques un reporte de decir, oye, pues se acabaron los salarios, cuando realmente esos fondos tienen una protección constitucional? Sí. Yo creo que el discurso ahí por parte de algunos rectores, algunos dirigentes sindicales, como se han manifestado, creo que es desafortunado y pareciera a lo mejor como que más bien es como un elemento para aventar a la lucha a los profesores, ¿no? Por decir, ¿sabes qué? Ya no hay para pagar. No, pues hay que ver de dónde está el dinero que supuestamente está destinado a pagarle los sueldos. Y sobre esto, maestro, ¿cuál es su opinión con respecto a la respuesta del gobierno federal? Y muy puntualmente el presidente de la República dijo que no va a caer en chantajes, pero que sí va a atender las demandas si estas son justas. Yo creo que en ese sentido tendríamos que atender un poco a los resultados que ha tenido la Auditoría Superior de la Federación. De 2000 a 2016, la auditoría ha hecho un sinnúmero de estudios y auditorías, valga la redundancia, sobre universidades públicas y desafortunadamente pues los resultados no han sido muy favorables para algunas de las universidades públicas del país. Y en este caso concreto, pues yo creo que es una propuesta justa y razonable la que hace el presidente en el sentido de decir, bueno, hagamos estudios, veamos realmente dónde pues, hay una claridad, una transparencia y en atención a eso veremos qué causas son justas y legales para que podamos pensar a lo mejor en un incremento que puede ir un poco más allá del índice inflacionario. Yo creo que es una buena mecánica, desafortunadamente pues no creo que pueda ser un tema que dé como para sacar la ley de ingresos del próximo año,
porque hablar de un estudio de esa magnitud por cada una de las universidades se antoja complicado, ¿no? Para hacerlo como en unos 15 días, un mes. Yo pienso que es una buena propuesta, pero hay muy poco tiempo. Y además el tema de la autonomía, porque las universidades lo utilizan también como una moneda al aire, del lado que les funcione mejor es hacia el lado al que se van a manejar. Y si de alguna forma se viola su autonomía y no les conviene, pues entonces no se movilizan, pero si esa autonomía les da para atraer recursos, para llamar la atención y presionar de forma política, entonces sí lo van a hacer. ¿Podríamos estar viendo de nueva cuenta esta situación? Sí, yo creo que sí, es una práctica común que se llega a utilizar en universidades públicas. Sin embargo, yo creo que hemos perdido de vista, a lo mejor no nos han hecho, la mayoría del grueso de los mexicanos no conocemos como el término de la autonomía universitaria, porque en realidad la autonomía se refiere a la autodeterminación, es decir, yo ejerzo mi presupuesto, tengo mi personalidad jurídica propia y me regulo internamente, pero eso no quiere decir que estén exentos o al margen de la ley, que es como se ha estado utilizando en algunas ocasiones el tema de la autonomía por organismos públicos de educación a nivel superior. Maestro Rosas, rápidamente, ¿qué es lo que sigue en materia jurídica para intentar llegar a la mejor solución de este conflicto? En materia legal es muy curioso porque la Ley Federal del Trabajo no establece la figura del paro. Entonces, tendría que ser un tema que se tendría que aterrizar quizás a través más de negociación política, porque jurídicamente el tema de los paros es como ajeno a la Ley Federal. Hay una laguna. Es una laguna legal, sin embargo es un tema que muy recurrentemente las organizaciones utilizan, sobre todo aquí en México, para hacer un medio de presión y poder llegar a los intereses que ellos tienen. Si no hay algún interés político incluso que esté avalando el movimiento de las universidades, ¿no? Como también visto. hay sospechas de parte del presidente cuando hay algo que no le cuadra. Efectivamente, ¿no? Y aparte pues no sería la primera vez que veamos que temas políticos sean impulsados a través de pues ya intereses veremos, sociales. Ya veremos, maestro Rosa, qué es lo que sucede y pues poder analizar todos los actores de este conflicto con información que venga pues de fuentes confiables y fidedignas. Le daremos seguimiento. Muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias a ustedes y a su auditorio y que tengan buena noche. Gracias, maestro. Por supuesto, dará mucho más de qué hablar este tema.